Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio en Esto es lo Último a las 11:04 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y lo que ustedes tienen derecho a saber. Y a esta hora, el jueves, creo que es 21 de julio del 2022, tenemos que hablar definitivamente de el inicio de la tercera vista, 2 en la legislatura y 1 en el lugar de los hechos, allí donde se vendió el predio de terreno por $145,000 en la avenida Ashford, que deja mucho que decir de dónde están paradas las agencias del gobierno del 32% que dirige Pedro Pierluisi Urrutia, y la legislatura de Puerto Rico en su composición en términos de recibir información del Ejecutivo. Vamos a hablar sobre eso y las preguntas que yo no sé si se van a contestar durante el día por parte del Departamento de Justicia y la oficina del registrador de San Juan, que no fue ningún registrador, fue el director ejecutivo de la oficina. Y van a escuchar las barbaridades que yo escuché de parte de 2 funcionarios importantes, el propio secretario del Departamento de Justicia y del director ejecutivo de esa oficina. También vamos a hablar de lo que me parece son esas noticias que no podemos dejar de dar, y sobre todo en el contexto en que Bonita Radio siempre se ha instalado tratando de atraer y siempre conversar con la diáspora puertorriqueña, de la que son parte muchos de ustedes. Ahí está Luz Díaz, por ahí está Robert Baldwin, que parece que está People's Republic of Brooklyn, pero no está en Brooklyn. Está Isabel Cristina Fernández Cuervo, una amiga que creo que también está en la diáspora. Qué bueno escucharte y verte por ahí. Desde Nueva York, Víctor Cruz. La diáspora puertorriqueña hizo un movimiento, como siempre, estratégico, que empieza a darle frutos. Pero además de los frutos de esa diáspora, yo quiero hablar de lo que esta semana también tenemos información, de las diferentes posiciones, sobre todo mujeres que han ocupado y que están ocupando en los diferentes escenarios de poder de Estados Unidos, más allá del gobierno, y que son puertorriqueños y puertorriqueñas que se criaron aquí y que fueron a la Universidad de Puerto Rico, aquí en Puerto Rico. Y vamos a hablar de esos esfuerzos que hace la diáspora y de esa representación que tiene el país puertorriqueño en cualquier parte del mundo. Y como tercer tema, definitivamente tenemos que hablar de la última de la Junta de Control Fiscal. Y de la última de la Junta de Control Fiscal en términos del pleito que lleva el Centro de Periodismo Investigativo con relación a solicitarle a la Junta información pública, ente público, Junta de Control Fiscal, Gobierno de Puerto Rico, Gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Cuáles son las comunicaciones que se dieron ya desde el 2017 que empezó a tener vigencia en Puerto Rico la ley promesa? La Junta no quiere entregarla y recurrió al Tribunal Supremo. Yo voy a hacer unos comentarios puntuales sobre ese asunto, desde lo que pasó anoche, porque fue anoche que la Junta emitió un comunicado de prensa, así como, mire, dejándolo llegar, dejándolo ir por ahí,
que de hecho creo que es Bonita Radio quien único han hablado de ese asunto en términos mediáticos, un comunicado de prensa informando que recurrieron al Tribunal Supremo. Yo voy a traer el comentario, pero les advierto que para el próximo lunes tenemos una entrevista que vamos a grabar hoy con una de las abogadas de ese pleito que lleva nada más y nada menos que 5 años. Y es importante porque en esa conversación con la licenciada Judith Berkan vamos a tener qué pide, cuáles son los argumentos del CPI versus los argumentos de la Junta hasta este momento. Y sobre todo sobre la base del acceso a la información. Y como nosotros somos un medio de comunicación, yo creo que es importante siempre establecer que la defensa del acceso de información no es para los periodistas que nos dedicamos a esto, es para el país. Si el país tenga información y transparencia de qué hace la institución pública con relación al país que se supone que le sirva. Así es que esos son los 3 temas que vamos a tocar, pero primero los voy a saludar a todos ustedes hablando de la diáspora. Por ahí está mi amiga Lilian Ferrer desde Chicago, que es una diáspora súper activa para Bonita Radio siempre. Nueva York, ya lo dije que está por ahí, New Jersey, por ahí está Texas, porque está mi amigo Giovanni Soto. Giovanni, te envié la gorra, confírmame cuando la reciba. Buenos días, Mili Rivera, Bonita Radio. Qué bueno que estás por ahí, Mili. Minerva Pérez. ¿Por qué será? Rita Guzmán también está por ahí. Estamos 4º lugar a nivel de Estados Unidos en clientes sin servicio eléctrico en estos momentos. Más de 10,000 sin luz, no lo dudo. Ustedes saben que todos los componentes periodísticos que manejan las condiciones del tiempo anunciaron que iba a haber una vaguada. Parece casi una tormenta tropical, pero parece que es más que una vaguada. Ha llovido en Atorrey, que ya yo me imagino lo que está ocurriendo en los diferentes bolsillos donde hay inundaciones. Así que por ahí estamos. Si llueve, se va la luz. Si no se va la luz, es posible que se vaya el agua, como me escribieron unos internautas desde Aguadilla. Los fogones prendidos están a través de todos los servicios esenciales que recibe la ciudadanía. Y el gobernador del 32% o está en Washington o está en Puerto Rico reunido en la fortaleza con Noelia García Bardales, tratando de ver cómo van a salir de todos los fogones prendidos. Pero también hoy tenemos una buena conversación con la compañera Brenda Reyes Tomasini, que me va a tratar de explicar cómo es que se puede explicar no solamente las imágenes de ayer con relación a la marcha, sino también esas enfrentadas a las conversaciones o al mensaje que le dio el gobernador de Puerto Rico cuando le preguntaron sobre la marcha. ¿Qué mensaje le dio al país esas expresiones del gobernador de Puerto Rico? Junta Comunitaria de Usubales, mis amigos de Canóvanas por ahí, qué bueno que están. Dice Víctor Cruz que Noelia García no es Bardales, es Maldades. Increíble, eres terrible. Acá empezó a nublarse y a lloviznar. Pues claro, en Aguas Buenas. Dicen que es del este hacia atrás. Buen día, bonita gente, Adalberto. Por ahí está mi amigo también, Ricardo Vargas. Tú no me digas que no tienes luz en Atorrey. Y eso es bien cerca de donde yo estoy. No lo digas muy duro. Bueno, lamento mucho que estés sin servicio de energía tú también. Relly, Joel, bajones de luz en Atorrey a cada rato. Nosotros ayer tuvimos bajones, yo no sé si en el servicio de energía eléctrica, pero por lo menos en el uso del internet sí tuvimos, y sabemos que si se va en el área donde están los servidores de los diferentes proveedores, también se queda uno sin servicio de energía eléctrica. Oye, qué gansos esos de la Junta, quieren trabajar a espaldas del pueblo sin pagar, dice Iber Grajales. Vamos al tema que está ahora mismo en una vista pública. Hoy es la tercera vista pública que se da en las 2 comisiones, una que preside Luis Raúl Torres y la otra que preside otro legislador del Partido Popular de reciente elección, y que atienden cómo se dieron las transacciones, cómo se dio la transacción, cuáles fueron los procedimientos que utilizó el municipio de San Juan, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Registro de la Propiedad, Departamento de Justicia, con la venta del predio de terreno
que se utilizaba como un parque bastante pasivo, eso está muy mal dicho, un parque pasivo, punto, entre la calle Krug en el condado y la avenida Ashford. Para empezar, que esa tercera vista está allí el secretario del Departamento de Justicia. Domingo Emanueli, que ustedes saben que se ha caracterizado por ir, el legislador es José Aníbal Díaz Collazo, y es que siempre se me olvida el nombre de este nuevo legislador. El secretario se ha caracterizado por participar en los casos de opinión pública. Voy a empezar por la imagen que produce que el secretario de Justicia haya ido a esa vista pública, dizque a dar cara por un caso de alta visibilidad pública. Me parece que se queda en la pura estrategia. Y se queda en la pura estrategia, aun cuando en el otro caso de gran interés público, me pareció que la imagen que dio el secretario, que fue en el caso del proyecto 693 con relación a la limitación del aborto, tenía contenido y fundamento para ir a oponerse a una ley que sabemos que tiene una gran intervención con el derecho constitucional a la intimidad, según el ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Y sobre todo, en vis a vis Roe versus Wade, que era la jurisprudencia que mantenía vigencia con esa relación, la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos con el derecho a la intimidad. En ese caso, que fue la primera, quizás la segunda vez que vemos al secretario participar activamente en una vista pública para dar la opinión del Departamento de Justicia sobre un proyecto de ley, vimos que el secretario se manejó desde esa posibilidad del contenido y lo trajo y fue vehemente sobre lo que ocurría con ese proyecto. Este segundo caso, la posición del Departamento de Justicia es insólita, porque este caso no solamente es de alto interés público, es que coloca el fogón prendido que antes se podía dar y que se ha dado alrededor del país en los últimos años, a través de todo el asunto de la zona marítimo terrestre, de las ventas a precio de pescado abombado de los bienes de dominio público, sobre todo en las costas de Puerto Rico. Sale de una comunidad de defensora de los derechos y de los bienes de dominio público, de escasos recursos económicos, a una comunidad de grandes recursos económicos, como es la comunidad del condado. Y ese fue comprendido que se muda a condado, se ubica no solamente en la posibilidad de que el partido de gobierno tenga sus limitaciones de hablar con esas comunidades desde el punto de vista que ellos saben hablar, que es la posibilidad de que voten por ellos cada 4 años. Es que son sus adeptos igualmente. Ahí, en ese grupo, y hoy hay en la vista por lo menos 2 personas que yo identifiqué que son estadistas y participan del proyecto del Partido Nuevo Progresista o han participado. Y el secretario de Justicia se sentó hoy allí, en esa vista pública. Pero lo insólito es que el secretario haya ido a la legislatura a decirle a los legisladores que no puede opinar nada sobre la controversia que está traída en esa investigación, si se vendió a precio de pescado abombado, si hay irregularidad en la inmatriculación de Estado, que sabemos que es la figura que se utiliza desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas para quedarse con el terreno, registrarlo a su nombre y poder venderlo. Todas las controversias legales o los reclamos de investigación que está haciendo la legislatura, que son las super preguntas que hay con relación a este asunto, el secretario se despachó con una ponencia de 2 páginas, citando reglamentos, leyes y disposiciones del Ejecutivo para no comentar sobre el asunto.
se sentó allí a decir, yo estoy aquí, pero no puedo decir nada, porque esa controversia va a llegar al tribunal y yo voy a tener que representar al Estado. Oigan esto, que es lo más interesante. Yo voy a tener que representar al Estado cuando esa controversia vaya al tribunal. Entonces yo me tengo que abstener. No es otra cosa de lo que Domingo Emanueli, licenciado Domingo Emanueli, secretario del Departamento de Justicia, nos ha contestado a nosotros en entrevistas aquí en Bonita Radio. Es que yo no puedo hablar de ese asunto porque eso va a ir a llegar al tribunal y yo voy a tener que representar. Qué fácil es así. Así cualquiera da cara allí en la legislatura de Puerto Rico. Por eso, yo creo que empezar a deslindar cómo el gobierno de Puerto Rico está atendiendo los asuntos que tienen que ver con la manera en que gestiona los bienes de dominio público, los bienes del Estado que no son ni de Pedro Pierluisi, ni del secretario de Justicia, ni de los legisladores de minoría, son del pueblo de Puerto Rico. Y cuando se intenta que den información relacionada, sencillamente dicen que no, porque eso va a llegar al tribunal. Es decir, lo que adelanta el secretario del Departamento de Justicia no es otra cosa de que ellos van a ir a defender la venta. De que ellos van a ubicarse a defender la venta. Importante para los vecinos y vecinas que están allí hoy en esa vista pública. Pero insólito es lo que dijo el secretario en su ponencia diciendo que no iba a decir nada. Más insólito es lo que dijo el que se identifica como director ejecutivo de el registro de la propiedad de San Juan, Víctor A. Juglar. Víctor A. Juglar, que supuestamente, interesantemente, es el director ejecutivo, no es el registrador que recibió los documentos para registrar. No es el registrador o la registradora, y le pido a Verónica que nos busque el documento de certificación porque allí están los nombres de los registradores que recibieron los documentos en el registro de San Juan, cuando esto se empezó a gestionar en el 2019, que fue cuando hicieron la inmatriculación, etcétera, etcétera. No fueron ellos, fue un achichincle administrativo el que administra la oficina del registro de la propiedad en San Juan, que es empleado del secretario del Departamento de Justicia, porque no olvidemos que el registro de la propiedad es una, podremos decir, una institución, agencia asignada, adscrita al Departamento de Justicia. Y lo más interesante de Juglar es que haya dicho que todo lo que le pidió la legislatura de Puerto Rico a través de sus dos comisiones, expedientes, está público en la página El Sistema Caribe, que son las páginas digitales que tienen toda la información y el tráfico relacionado con las fincas y con las propiedades en Puerto Rico. Y que lo que debe pasar es que haya un acuerdo con la legislatura para ellos sentarse y darle adiestramientos al personal de la legislatura para que tengan todo ahí. Miren, esa es la explicación que se le da a un periodista cuando llama para pedir un expediente. Obviamente, el Departamento de Justicia no quiere poner a nadie a hacerle el trabajo al periodista. O sea, le está diciendo la agencia del Ejecutivo a la legislatura de Puerto Rico, al poder, uno de los poderes en el sistema republicano de gobierno, que es el que establece la política pública que se supone que implementa el Ejecutivo. Mira, yo te doy eso, pero vamos a hacer un acuerdo para que ustedes tengan acceso y para que sepan bregar con él. O sea, ustedes me quieren decir a mí que van dos funcionarios, incluido el secretario de gabinete, la tercera posición en el orden sucesoral
según la Constitución para ocupar la posición de gobernador, y ya tenemos experiencia en eso con Wanda Vázquez Garcet. Y dice, yo no puedo hablar de eso porque lo que pasa es que yo voy a tener ese pleito, yo sé que eso va a llegar a los tribunales. Y el que se supone que venga, que es el registrador, no viene y mandan al administrador a decir, bueno, pues vamos a hacer un acuerdo para que ustedes tengan acceso. Mire, cuando yo escuché eso y la vista, eso fue comenzando. Obviamente yo tengo programa a las 11, no pude seguir escuchando la vista. Yo voy a hacer un esfuerzo sobrehumano en ver y escuchar cómo termina esa vista, pero realmente es increíble lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico no le quiere dar información al país. Olvídese de a los periodistas. Fíjense que empezamos diciendo la insistencia de la Junta de Control Fiscal en no darle información pública a un proyecto de comunicación de periodismo investigativo. Y estamos hablando del Ejecutivo que sencillamente hace lo mismo. Pero ya no diciéndose a los periodistas, sabemos lo que está pasando con los periodistas que queremos información pública y que queremos hacer las preguntas que entendemos debemos hacer con relación a los diferentes asuntos. No nos contestan. Ahora es a la legislatura de Puerto Rico. ¿No? Este es el gobierno que ha repetido insistentemente el gobernador Pedro Pierluisi de ley y orden. Este es el gobierno que dirige desde el Ejecutivo un principio democrático por el sistema de gobierno que tenemos y que dice que en efecto trabaja para el país. Este fue el mismo gobernador que le dijo en el 2019 a un compañero periodista que primero iba a estar Puerto Rico y después la Junta. Si él ocupaba la posición, como sabemos que quería ocupar, de gobernador para sustituir al renunciante Ricardo Rosselló Nevares. Ese es el modelo neoliberal de gobernanza, todo en secreto, dice Robert Baldwin. Por ahí está Rosa Banch. Saludos, Rosa. Ivonne Padua, son gente mala. Miguel Ángel Díaz Pagán, gobierno podrido hasta el tuétano. Y yo me acabo de encontrar una internauta de bonita y amiga esta mañana que me dice, a veces no te puedo escuchar porque realmente las noticias son fuertes, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo que en efecto la denuncia, la búsqueda de información, el momento en que estamos hoy es un momento difícil desde el punto de vista noticioso y a veces puede percibirse que la información siempre se trae desde un punto de vista que cuestiona. Y yo creo que si hay un principio importante en este alegado sistema democrático, es que el periodismo se posicione como ese cuarto poder que en efecto es la única intervención que tienen los ciudadanos y ciudadanas con esa institucionalidad gubernamental para poder cuestionarle. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Por eso es que hoy también vamos a hablar de la excelente noticia del poder de la diáspora puertorriqueña y cómo los puertorriqueños de aquí y de allá nos hemos colocado en una posición en que en Estados Unidos hoy hay tanta gente en posiciones de poder precisamente productos de este país. Bolimá dice, en las cárceles drogas tienen los almacenes en las cárceles, los ejecutivos así no se meten los federales. Bueno, vamos a ver qué hacen los federales con eso, porque yo creo que la DEA tiene un tostón con la Administración de Corrección. Yanni Moreno también está por ahí, dice que todo lo hacen en cuartos oscuros. Cada día más dura y todavía tienen duda de que estamos en una dictadura. Vamos a hablar de la dictadura y del gobierno de facto. Peregrina Marien. Grace Reyes, Pierluisi es un dictador. Jamás hubiésemos pensado que el PNP traería el comunismo de Cuba y Venezuela por el 32%. Qué excelente te quedó eso, me gusta. Grace Reyes, gracias por estar. Y yo quería empezar por el tema del terreno porque yo creo que más tarde voy a tener información, aunque sea escrita, aunque sea pues en los diferentes productos a través de Facebook y la página web de Bonita Radio, bonitasradio.net, porque en ese asunto del terreno
y yo voy a referirlos a una excelente columna que escribió el licenciado Luis Rafael Rivera, que es quizás uno de los gurús en el mundo de la notaría, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, una persona que tiene amplio conocimiento de cómo se bate el cobre en ese mundo que es altamente técnico. Y una de las imágenes más interesantes es hablar del fruto del árbol envenenado, porque definitivamente que es una imagen que se trae mucho a el mundo de la discusión legal, etc. Lo que aquí pasó está envenenado desde el ab initio, como dicen también los abogados y abogadas. Por eso es que hay mucha gente que ha hablado que esta transacción es nula ab initio, definitivamente. Porque las incongruencias y las irregularidades en el proceso son brutales. Pero bien importante lo que dice el licenciado, y yo les quiero citar en parte, y es que el registro de la propiedad tiene que superar los obstáculos propios del proceso de calificación de esa inmatriculación del Estado. Es decir, es el propio registro el que tiene un problema. Ojo, los registradores no solamente son posiciones que pasan por el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Es la figura parecida al fiscal y los jueces. Es que son notarios iguales y están sujetos a licencia por la notaría y por su profesión legal, que incluye la notaría. La notaría, todos los abogados pueden ser abogados licenciados, pero no necesariamente son notarios. Así que aquí todo el mundo tiene una responsabilidad, que incluso le puede ir contra esa licencia y ese expertise en el área de la notaría. Primero, es poco probable que el remanente de unos terrenos urbanizados no figure en una finca registral. ¡Ojo! Por eso es que cuando la primera vista en la legislatura, Pedro Manuel Cardona Roy, planificador, arquitecto, que está allí hoy en la vista, dijo, pero si yo encontré un registro de Doña Fela en el 1977. A mano, lo sabemos, pero esos documentos, y esto es un comentario al cárcel, esos documentos de las hipotecas, los documentos registrales, son hermosos a mi juicio, porque las letras de esa gente eran impecables. Y ese documento está así mismo, escrito a mano. El Estado puede inmatricular una finca suya por medio de un mecanismo privilegiado, como explicamos nosotros en la historia, la certificación administrativa, pero inmatricular es hacer constar una finca sin antecedente alguno, lo que implica que no haya estado nunca, ni en todo ni en parte inscrita, pues de lo contrario se estaría ante una doble inmatriculación, lo que lo hace ilegal, irregular, ab initio. Todas esas son las preguntas que tienen que contestar. Y ya ustedes escucharon lo que dijo el secretario del Departamento de Justicia. Sobre ese tema desde ese tema paso al tema de la Junta de Control Fiscal. Porque fíjense que si el secretario del departamento no quiere dar opinión porque se va por la línea fácil de establecer que ese caso va a llegar al tribunal y él no quiere anticipar criterios. Lo que, insisto, quiere decir que va a defender al Ejecutivo con relación a este asunto. A esta venta, fíjense que aquí la está defendiendo el municipio de San Juan. No va el alcalde, que es abogado. No, fue el director de la Oficina de Permisos y Asuntos Legales. Perdón, ese es otro. El director de la Oficina de Permisos, Víctor Juglar, es el director de la Oficina de Permisos. El director ejecutivo de la Oficina del Registro de la Propiedad de San Juan es Joaquín del Río. Y el director de Asuntos Legales del municipio, Israel Alicea. No fue el alcalde
quien no ha querido tocar el tema ni con un palito largo y mandó una cartita diciendo, ay, eso nosotros no teníamos ahí registro sobre eso. Velen lo que quieren para los terrenos de la escuela Luchetti. La escuela. En efecto, la vendieron a el Colegio San John y se va a quedar como una estructura del Colegio San John, pero supuestamente, hasta donde tengo entendido, manteniendo la estructura de esa edificación que sabemos que es una estructura histórica. Y de ahí, la Junta de Control Fiscal emite un comunicado de prensa anoche a las 8:34 de la noche. Y yo quiero hacer hincapié en eso, porque la Junta de Control Fiscal ha sido bien parca en sus comunicaciones en esta nueva Junta de Control Fiscal hacia afuera en sus comunicaciones públicas. Sobre todo, súper parca, súper técnica, cuando ha atendido este caso que ha llevado el CPI por 5 años. Estamos en el 2022. La Junta empezó a administrar como gobierno de facto las finanzas de Puerto Rico desde el 2017, después de haber aprobado la ley promesa en el 2016. ¿Qué dice la Junta en ese comunicado? Como primer comentario, bendito, cuando yo aprendí, yo no sé, alguien que me corrija, yo aprendí que el sistema, el orden de la importancia en una noticia, lo mismo puede ser en un comunicado. Lo que usted quiere comunicar, más vale que usted lo tenga bien al principio. Y vamos a colocar el comunicado para que puedan ver cómo es que se comunica la Junta. Ese comunicado, la noticia estaba al final. La información importante, que era que habían ido al tribunal para insistir en apelar la decisión de un tribunal apelativo que confirmó al juez J. García Gregory del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, diciendo esa información es pública y se la tienen que entregar. El tribunal apelativo, un panel de 3, 2 de ellos, insiste la Junta que ese panel está dividido. Me llamó también la atención que insistan en que van a recurrir en cercioraria al Tribunal Supremo para que revise la decisión del Tribunal Apelativo. Necesito el comunicado de la Junta para mostrarlo en pantalla. Dice la Junta al final que va a ir al Supremo. Llama la atención que hablen de un panel dividido. Lo que tratan de hacer con esta declaración es justificar de que el Congreso de Estados Unidos, en virtud de la ley promesa, creó la Junta como una entidad dentro del gobierno territorial y como tal la Junta de Supervisión goza de inmunidad soberana a tenor de la 11ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, la decisión del 17 de mayo del Tribunal de Apelaciones para el primer circuito sostiene que la intención del Congreso al aprobar promesa es abrogar dicha inmunidad. Era abrogar. Interesante. La inmunidad del Congreso, dice el Tribunal Apelativo, no es de la Junta del Control Fiscal. Pero la Junta insiste en que esa inmunidad los cubre a ellos. Mire, lo más interesante de esta comunicación es que la Junta haya hecho público mediante un comunicado de prensa un día antes de que se venciera la posibilidad de que fueran en cerciorari, que es un recurso discrecional. El tribunal no tiene que acoger la revisión. Importante el punto. ¿Por qué? Porque el tribunal ayer la recibió, la petición de cerciorari, estamos en verano, el panel de verano lo podrá ver y decidirá, hombre, no, yo no voy a coger eso, por muchas razones. Porque la controversia no reviste importancia más allá para el gobierno, para el pueblo de Puerto Rico, para el territorio de Puerto Rico. No es una controversia como el aborto, por ejemplo, que en efecto redunda en un derecho fundamental y que cubre todo el espectro
más allá de Estados Unidos. Pero lo más interesante, ¿por qué la Junta insiste en no quererle revelar a el CPI las comunicaciones que tuvo entre oficiales del gobierno de Estados Unidos con miembros de su Junta? Desde el 2016, no olvidemos, promesa, nombré a los funcionarios. Esa primera Junta, la constitución de esta segunda Junta es totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué no hay apertura de parte de la Junta y quieren mantener en secreto esas comunicaciones entre funcionarios de la Junta, gobierno de Puerto Rico y gobierno de Estados Unidos? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí que no quieren que nosotros sepamos? Que nosotros leamos, que nosotros analicemos, que veamos hasta dónde ha sido el alcance de negociación entre gobierno y miembros de esa Junta con relación a mantener en este momento un gobierno de facto, que el otro sabemos que hace todo lo que esta Junta diga y que lo menos que ha pasado, lo menos, es que se han metido con las pensiones, es que se meten con la reforma laboral, es que todas sus decisiones han sido en contra del pueblo y en favor de los bonistas. Yo tengo algunas preguntas. Cuando hablemos con Judy Bergen, hablamos estrictamente de derecho, hablamos estrictamente de qué ellos pidieron, cuáles son las posiciones, cuáles son las congruencias que han visto en el proceso de estos 5 años. Las incongruencias allí a nivel legal. Recordemos que los abogados hablan, en este caso la abogada hablará de lo que hay y le compete en su ejercicio de defender la posición del CPI. Perdonen, pero no creo que podamos hablar con Proskauer porque esos son los que van a ir en cerciorari. Pero esa gente no hablan con nadie. Esa gente, o sea, se quieren quedar también en secreto. ¿Por qué será? Pero la pregunta inicial para mí. Sabemos que mucho de lo que pasó en esa primera composición de la Junta de Control Fiscal tiene que ver con los posibles conflictos de interés que tenía. Por ejemplo, uno de los miembros de la Junta que había sido presidente del Banco Gubernamental de Fomento cuando Luis Fortuño, y qué chévere, emitió deuda y después se sentó a ver cómo salía del tostón como miembro de la Junta de Control Fiscal. ¿Será esas comunicaciones? ¿Será que ahí hay, en efecto, información relacionada al conflicto de interés? Que se reveló, que alguien dijo por qué no, que alguien dijo por qué sí. Esas son las preguntas que yo me hago. ¿O hay definitivamente comunicaciones que establecen que la única, lo han dejado saber de facto, que la única posición para traer esa Junta de Control Fiscal es que los amigos inversionistas políticos de tanto los partidos de gobierno en Estados Unidos como los partidos de gobierno acá en Puerto Rico van a recibir lo que estaban buscando porque son los bonistas? No sé. Yo insisto que ahí hay información que no entiendo por qué quieren mantenerla en secreto y que es importante porque, como siempre decimos, usted tiene derecho a saber. Se supone en una democracia. Y ustedes hablaban de dictadura. Yo creo que está bien claro que la Junta de Control Fiscal, que no es electa por el pueblo de Puerto Rico, estamos hablando de democracia, no estamos hablando de otra cosa que no sea democracia. No es electo, no son funcionarios electos del pueblo de Puerto Rico. Es el gobierno de facto, pues entonces está instalada una dictadura legal. El gobierno de Estados Unidos hace lo que les da la gana con su territorio y dijo, voy a imponer la Junta, ahí está la Junta, velando por los intereses de quién. Otra pregunta importante, esas comunicaciones también hablaban de los posibles conflictos y de las posiciones que ocupaba y que quiere ocupar, ya que no está en la Junta de Control Fiscal, la exdirectora ejecutiva Natalie Jaresco. Son preguntas que me hago. La suspicacia me lleva hasta allá. En San Juan hay una escuela a la venta, muchas escuelas a la venta. Ya hemos visto cómo se las han entregado en Arecibo y en Mayagüez, en Aguadilla. Hay escuelas a la venta, eso está clarísimo.
Cassandra Vadillo también está por ahí, Silvia Betancourt, y por ahí creo que vi a Silvia Calzada. Saludos, amiga, qué bueno que estás. Así como lo oyes, la Isla del Encanto has a higher sales tax than any tax in the United States, according to the Tax Foundation. Digo, ¿verdad? Me salió el inglés de country. Ayer la vi, me sorprendió un edificio espectacular. Díganme cuál es la escuela en venta, porque no sabía que, bueno, en San Juan definitivamente hay muchas. Y el tercer tema que a mí me parece, de verdad que no quería hablar de una a una, quería hablar de lo que me parece importante en el contexto más acumulativo de lo que significa la diáspora puertorriqueña, pero sobre todo de lo que significa que en esta semana nos hemos enterado de la presión que está haciendo la diáspora, específicamente desde el Congreso de Estados Unidos en su cabildeo, desde organizaciones que componen los diferentes esfuerzos de no solamente la diáspora puertorriqueña, sino otros grupos latinoamericanos en Estados Unidos, para que se complete el trabajo de confirmación de los diferentes puertorriqueños de alto rango que fueron nombrados por el presidente Joe Biden y que no han sido no ha pasado el proceso de confirmación en el Senado. Entre ellos está Mari Carmen Aponte, que ha sido una funcionaria por ser demócrata y haber participado de ese proyecto político en Estados Unidos. Ha sido embajadora en El Salvador, fue la directora de la Oficina de Puerto Rico en Washington bajo la administración de Sila María Calderón. Y en estos momentos también es una de las que está nominada por el presidente Biden para ser embajadora de Estados Unidos en Panamá. También en ese grupo está Lester Martínez López, secretario adjunto de Defensa para Asuntos de Salud. Carmen Cantor, secretaria adjunta del Interior para Asuntos Insulares e Internacionales. Republicana, nombrada por Trump, era la embajadora o la persona encargada de los asuntos de entiendo que es Micronesia, y Biden la dejó, pero la nombró a esta otra posición. Entre otros, también está Jaime Arreizaga Soto, candidato a presidente de la Junta de Apelaciones de Veteranos del Departamento de Asuntos del Veterano. Todo esto ocurre porque el Grupo 21, entre otros, voy a hablar de dos puertorriqueños, dos grupos de organizaciones de diáspora puertorriqueña, Grupo 21 y el otro esfuerzo que se llama Puerto Rico for, déjenme buscar, Power for Puerto Rico. Esos dos grupos dijeron, vamos a cabildear para que esta gente los confirmen. Ya confirmaron a una, a Carmen Cantor. No han confirmado a los otros. ¿Por qué me parece importante traer este tema? Y Carmen Cantor, que va a ser la secretaria adjunta de Interior para Asuntos Insulares, fue confirmada anoche como secretaria y era la embajadora de la Federación exactamente de Estados de Micronesia. A mí me parece que lo importante de este tema en relación a la diáspora seguirá siendo el poder político que tienen los puertorriqueños que viven en Estados Unidos. Que en efecto nosotros en Puerto Rico no tenemos. Ahí está la Junta de Control Fiscal. Por más organización que se hizo alrededor de diferentes grupos, incluso de presión, sabemos que en un momento dado hasta la congresista Nidia Velázquez estaba en favor de la Junta de Control Fiscal. Ahora es otro cuento. Pero muchos grupos de la diáspora llamaron la atención de lo que iba a significar la Junta de Control Fiscal. No pasó nada. Pero estos esfuerzos son esfuerzos que se dan en Estados Unidos porque allí es donde votan esos puertorriqueños que están allí. Y esos congresistas que todos tienen elección el próximo mes de noviembre, tienen que llamar la atención como pasa en cualquier país democrático cuando los grupos de presión van y dicen, oye, ¿qué está pasando? Yo voto en tu distrito.
Eso se dio. Ya Carmen Cantor está confirmada. Faltan los demás. Pero otro ángulo de esta información también viene cogido de la mano de lo que también pasó esta semana, que nombraron en la Universidad Estatal de California, Bahía de Monterrey, a una puertorriqueña de nombre Vanya Quiñones como presidenta de la universidad. La Junta de Síndicos de la Universidad Estatal destacó la experiencia de la educadora puertorriqueña, quien ha sido rectora y vicepresidenta ejecutiva para asuntos académicos de la Universidad Pace en Nueva York. La doctora Quiñones se ha desempeñado en una variedad de roles durante sus décadas de servicio como educadora, y en cada uno de esos roles ha demostrado continuamente su dedicación para expandir la diversidad y mejorar el éxito de los estudiantes. Cuando una lee estas identificaciones por parte de los patronos, de las instituciones, de estos puertorriqueños que han escalado estas posiciones, una tiene que decididamente traer el contexto de que estos son los puertorriqueños que se criaron aquí, que participaron del proyecto público de enseñanza desde sus inicios, desde sus grados primarios hasta la Universidad de Puerto Rico, que salieron por lo que haya sido y encontraron y participan en el proyecto institucional, en este caso la educación en Estados Unidos, con la base de la educación que recibieron en este país. Y esas son las cosas que no es una, no son dos, son muchos alrededor del mundo. En el mundo de las ciencias ahí los tenemos. Hemos visto infinidad de mujeres y hombres que están haciendo trabajo a nivel de la industria farmacéutica, por ejemplo, en Estados Unidos, en Londres, en España, en Suecia, y así sucesivamente. Y yo creo que hay que destacar que lo han logrado definitivamente por una base sólida que recibieron de la educación de este país. Por mucho que se pueda criticar con razón o sin razón lo que ha pasado en nuestras instituciones públicas, precisamente también atravesado por el problema de la influencia del proyecto político partidista que arrestó a la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, y ya tenemos suficientes ejemplos de eso. Pero a mí me parecía que hablar de la diáspora también es hablar de estas organizaciones. Ahí están las organizaciones sin fines de lucro, como la más importante, entre otras, Acacia, en Nueva York. Es la primera vez que una directora ejecutiva es puertorriqueña allí en la segunda institución más grande de Estados Unidos, en términos de lo que hace como organización sin fines de lucro. Ahí están los puertorriqueños y ahí están las puertorriqueñas. Y me parecía que si algo podemos echárnoslas, por ejemplo, como diríamos en country, vamos a echárnoslas con ese tema, es de lo que han logrado los puertorriqueños y puertorriqueñas en otras latitudes, sobre todo desde esa expresión de estudio, de conocimiento, de ampliar la capacidad que tengan de ayudar a otros y a otras desde sus diferentes experiencias personales, pero sobre todo experiencias académicas. Hay infinidad para esto. También hablo de Acacia porque es una de los nombramientos recientes que fue en Nueva York en enero de este año. Voy a ver si encuentro precisamente la información para... Entiendo que es Alborz, la Acacia Network, la puertorriqueña que está dirigiendo el esfuerzo, en efecto, Limaris Alborz, que es la vicepresidenta ejecutiva de Acacia y se convirtió en la Chief Executive Officer el pasado mes de enero. Y fue, en efecto, un triunfo en un momento en que de manatí, en que no había ocurrido en una organización
en esa organización en Nueva York tan importante que maneja todos los asuntos de vivienda, diversidad, etcétera. Eso mismo, la clase trabajadora, voy a seguir diciendo esto, la protesta, no, lo vamos a pagar todos, eso es un hecho. Están hablando ustedes, me imagino, que de Luma. Así es que yo creo que el tema definitivamente de la diáspora es más que importante. Y hablando de diáspora, no podemos dejar fuera, porque nosotros lo traímos, obviamente no es nuestra noticia más importante, pero sí desde el punto de vista del análisis y la información tenemos que decir que esta mañana hubo una vista virtual sobre el asunto de Ricky Martin y la acusación, más que acusación, es una petición de protección que hizo un sobrino con relación a Ricky Martin, una orden de protección. No hubo, o sea, le archivaron la petición porque la misma parte decidió que no iba a seguir con el asunto. Recordemos, José Pepe, saludos, qué bueno que estás por ahí. Recordemos que no era un caso criminal, que es una petición de protección de naturaleza civil, que las partes es una vista privada y se dio de manera virtual, no porque fuera Ricky Martin, es que todas las vistas en su mayoría ahora mismo están siendo virtuales en los tribunales por el asunto de la pandemia, etcétera, etcétera. Así es que, gente, yo creo que nos quedamos más que cortos de tiempo, nos quedamos con la información que hemos querido traer hasta este momento. Aquí no tendrías esas carreras profesionales, no sé de lo que hablan, pero bueno, realmente los perdí. Por eso es que nos quieren aplastar. Ellos saben que en Puerto Rico hay talento, dice Judith Nash, y prefieren mantener un pueblo analfabeta, y por otro lado, el Puerto Rico siempre lo hará mejor. Gracias por ese comentario. Yolanda Báez también está por ahí desde Ponce, Puerto Rico. Recuerden, nuestros auspiciadores en Esto es lo Último, siempre Vega Alta Coop y la cooperativa de Juana Díaz. Gracias a las cooperativas por apoyar el proyecto periodístico de Bonita Radio. También recuerden que pueden ir a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Fundación Periodismo 21, la corporación sin fines de lucro que hemos creado para buscar dinero hasta debajo de las piedras. También recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias a todos y a todas por estar. No se olviden que hoy a las 5 de la tarde Brenda Reyes Tomasini amenaza con traer su estrategia de comunicación y su comunicación estratégica para hacer análisis de todo lo que está pasando desde el ámbito político, sobre todo la marcha. Vamos a atender esos temas que Brenda quiere traer desde ese punto de vista de estrategia de comunicación. Nos vemos a las 5. ¿En qué palo es noticia? Buen provecho.